Hola, bienvenidos a este curso de Oracle SQL. Durante el mismo vamos a ver desde la parte más básica a conceptos avanzados cómo aprender este lenguaje de programación que nos permitirá trabajar tanto con la base de datos Oracle, que es a la que está dirigida, como con otras bases de datos como por ejemplo DB2, MySQL, SQL Server, etc. Bueno, en este primer capítulo lo que os voy a presentar es el contenido del curso, es decir, qué conceptos vamos a ver durante el mismo. Bueno, en primer lugar vamos a ver una pequeña parte teórica, que es introducción a base de datos relacionales y al lenguaje SQL, donde veremos pues qué características tiene una base de datos relacional y sobre todo qué características tiene el lenguaje SQL y cómo podemos utilizarlo en múltiples bases de datos que hay ahora mismo en el mercado. Luego veremos cómo vamos a usar, o mejor dicho, vamos a preparar las herramientas necesarias para el curso. Ya veréis que esta parte del curso, si ya tenéis los productos que vamos a utilizar, básicamente Oracle como base de datos y SQL Developer como herramienta de desarrollo o como herramienta para hacer los comandos, podríais saltar esta sección. Pero para aquellos que no lo tengáis, bueno, pues es un buen momento para prepararlo e instalarlo. También comentaros que he puesto a vuestra disposición dentro de este curso una máquina virtual Fedora, Linux, con todo ya instalado, tanto el Oracle como el SQL Developer, para aquellos que no tengáis tiempo o ganas para hacer la instalación de los productos necesarios y que queráis empezar directamente a aprender SQL, ¿vale? Entonces es tan sencillo como descargarse la máquina virtual y empezar a trabajar prácticamente de forma inmediata. Luego, ¿qué veremos? Pues veremos cómo podemos hacer consultas con la base de datos. Veremos el comando más habitual dentro de SQL, que es el comando select. Aprenderemos a hacer consultas, condiciones, orders, etcétera. Es decir, todo aquello que necesitamos para empezar a trabajar con SQL. Luego vamos a ver un concepto muy interesante que son las funciones, ¿vale? Que son comandos que ya existen dentro de SQL que nos van a permitir realizar un montón de acciones que de otra manera pues nos serían muy complicados, ¿no? Como por ejemplo pasar a mayúsculas o trabajar con fechas, etcétera, etcétera. Ya veréis que es un capítulo o unos capítulos, es una sección muy interesante. Luego veremos cómo podemos agrupar información. De manera que podamos preguntar cosas tan interesantes pues con el número de empleados de una empresa o la suma total de todas las facturas de un determinado producto, etcétera, etcétera. Luego veremos cómo podemos unir múltiples tablas entre sí, ¿de acuerdo? Con este tipo de comandos vamos a poder coger, pues por ejemplo, el nombre del empleado de un sitio y el nombre del departamento de otra tabla, ¿vale? Veremos que hay distintos tipos de joins y aprenderemos todo lo necesario para poder utilizarlos. Bueno, luego veremos un capítulo muy interesante donde veremos cómo podemos hacer insert, updates y deletes. Es decir, si en todo lo que hemos visto hasta esta sección básicamente se trata de hacer consultas y de acceder a la información que hay en la tabla, en esta sección aprenderemos cómo insertar, modificar o borrar el contenido de dichas tablas. Y por último, aprenderemos a crear objetos. Por ejemplo, pues crear una tabla, crear una vista, ¿de acuerdo? Es decir, veremos cómo podemos manejar algunos de los objetos que se trabajan o que se utilizan en SQL, ¿de acuerdo? Aunque no es el propósito final de este curso, el create, alter o drop, pues bueno, también veremos algunos conceptos muy interesantes para que todos sepáis manejarlo, ¿de acuerdo? Bueno, veremos a lo largo del curso, según vayan saliendo distintos capítulos, pues otras cosas que no me da tiempo a presentar en el índice del curso. Y solo comentaros un par de cositas. Primero, cualquier duda, pregunta o ruego que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ¿de acuerdo? A través de los mensajes, de las preguntas del propio curso. Si veis que algo está mal, o que algo nos gusta, o pensáis que no queda claro algo, o tenéis cualquier duda, pues me podéis mandar una pregunta, un mensaje, y encantado de responderos, ¿de acuerdo? Y luego recordar que hay múltiples prácticas a lo largo del curso que podéis descargar y que os animo a que hagáis, porque este tipo de lenguajes, este tipo digamos, de temáticas se aprende sobre todo practicando. O sea que yo os aconsejo que practiquéis todo lo que podáis para poder sacarle partido al curso, ¿de acuerdo? Pues venga, os espero en el primer capítulo y empezamos con la formación.